Ya llegó nuestra amiga, escritora, titular del Instituto Sonorense de Cultura y miembro de esta familia sin censura, la querida Beatriz Aldaco, a quien saludo con mucho gusto. Beatriz, gracias por tu paciencia. Te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Le voy a pedir a mis compañeros que me ayuden con el audio. No te escucho, querida Beatriz. No sé si es allá contigo en tu dispositivo o si es Adrianita la que me tiene que ayudar para escucharte. A ver, compañeros. A ver si te escucho ahí, Beatriz Aldaco. Bueno, pues no escuchamos a Beatriz Aldaco. Déjeme saludar a nuestra corresponsal Alina Duarte, nuestra reina de Xochimilco, mientras regresa Beatriz Aldaco. ¿Cómo estás, querida Alina? Hola, ¿qué tal, Vicente? Buenas noches, saludos a ti, a todo el auditorio, ya aquí listas en primera fila para el debate que corresponda a la noche de hoy. Claro que sí. Gracias, querida Alina. Déjenme saludar también a Rodrigo Benedict, quien ya está aquí también para hablar sin censura, economista, experto en temas energéticos. Rodrigo Benedict, ¿cómo estás? Buenas noches. Rodrigo, ¿me escuchas? Bueno, no tenemos a Rodrigo, me dicen. Vamos a ver si regresa Beatriz Aldaco. Bueno, le ofrezco una disculpa. Déjeme continuar pues con Alina Duarte. Querida Alina, te veo hasta divertida en redes sociales con esta contracampaña de la oposición que no soporta que les digan sus verdades. Mira, Vicente, en realidad iba yo pasando hoy por la sede del PRI y afuera tienen una gran manta, ¿no? Una pared completa con la cara de Alito Moreno y me llamaba mucho la atención esto que tú mencionabas, ¿no? Así como han hecho estos hashtags del 1 al 2 millones o no sé en qué número van, en realidad no son trascendentes en la discusión pública, pero esto de traidores a la patria, hemos tenido incluso que elevar el debate a tal grado de explicarle a la oposición por qué sí son traidores a la patria. Hace un par de horas escuchaba yo al doctor Ángel Valderas explicando punto por punto el tema del Código Penal Federal, en el cual se habla, ¿no? Específicamente de los actos de traición a la patria y en este caso lo que incumbe, que es el tema de la soberanía energética, y creo que hay que, aunque se les explica con un ABC, yo creo que es maravilloso, Vicente. Yo estoy muy feliz de que la gente estemos hoy todos, ¿no? Sea en las calles, sea en los mítines, sea en donde sea, en las redes sociales, cuestionando qué va a pasar con el PRI. Yo sobre todo lanzaba esta pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta sede del PRI? Que después me enteré, yo no estaba consciente de ello y agradezco justamente a las y los tuiteros que decían que Alito Moreno lo quería empeñar y efectivamente el año pasado salía esta nota, ¿no? En la cual buscaban préstamos económicos y demás, e incluso me enteré que la sede del PRI está valuada en más de 300 millones de pesos. Entonces yo decía, imagínense que llegase a desaparecer el PRI, ¿qué vamos a hacer con lo que es toda una cuadra? Es una cuadra entera en la colonia Buenavista, la que tiene el PRI. ¿Qué va a pasar? Y hoy la gente ha dado una de múltiples ideas fabulosas, desde, yo preguntaba si una universidad, una cooperativa, y la gente hablaba de museos contra la corrupción, hablaba de otro tipo de universidades, de escuelas, ¿no? De cómo asistir a la memoria de México durante las últimas décadas. Y bueno, la verdad es que sí es un tanto cómico y al mismo tiempo bastante triste, ¿no? Que veamos ahí 300 millones de pesos en un inmueble que no ha servido para absolutamente nada. Y ahí está, ¿no? La pregunta sigue abierta ahí en redes sociales: ¿qué haríamos con una sede de esta magnitud? ¿Qué haríamos con sobre todo, ¿no? ¿Qué va a pasar con la desaparición del PRI? Que ya lo decía también el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos días en la mañanera, era impensable que el producto de la revolución, ¿no? En términos de lo político, del partidismo, ese germen, ¿no? Que deja la Revolución Mexicana, que es el PRI, hoy se haya convertido no solo, no tenga riesgo solamente desaparecer, sino que se haya vuelto un palero del PAN. Así que pues ahí está la pregunta al aire: ¿qué es lo que pueda ocurrir o no con el PRI en un futuro? Bueno, déjame saludar
a Beatriz Aldaco, mi querida Alina, para que se sume a la mesa de diálogo. Beatriz, ahora sí me escuchas. A ver si te escucho yo. Espero que sí, Vicente. ¿Me escuchas? Ahí te escucho, querida Beatriz. Bravo, bravo, bravo. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí muy pendiente pues de todo lo que ha comentado Alina, de lo que has dicho tú en el transcurso de estas horas, con el tema, pues por supuesto, de la negativa a la reforma energética y todo lo que esto conlleva en términos de correlación de fuerzas del país, una geografía política muy movible, muy inestable positivamente, creo yo, políticamente hablando, y pues con toda el interés de comentar sobre lo acontecido recientemente. Muchas personas me han criticado por decir que el presidente perdiendo gana, pero aunque pareciera una locura, es en serio. Hoy el presidente sale a la mañanera hasta burlándose de la oposición y los que decían que habían ganado andan azorados, molestos y hasta preocupados por esta campaña de traidores a la patria, Beatriz, que creo que, no sé si sea tal, pero yo no recuerdo, parece que no tiene precedentes. Y qué bueno, porque la gente está más pilas que nunca. Así es muy interesante. Creo que más allá de lo que pudo habernos parecido interesante, retador, la consulta, la reciente consulta popular de revocación de mandato, creo que eso todavía mueve más los trasfondos de la política mexicana, porque realmente la palabra reforma, simplemente la palabra reforma y unida con energética, ya nos estaba remitiendo a un casi punto cero de que si no se aprobaba, López Obrador se vería afectado notablemente, que Morena iba a perder muchísimo, que la 4T pues iba a perder puntos, que iba a bajar la popularidad del presidente, y tenemos todo lo contrario. ¿Por qué? Porque realmente con o sin reforma energética hay una serie de leyes secundarias, la ley de minera que acaba de ser declarada constitucional por la Corte, que sostienen prácticamente lo mismo que está plasmado en la reforma energética que quería López Obrador que se aprobara. Yo no puedo asegurar que fue una jugada o un ajedrez o estaba todo fríamente calculado. Lo que sí es seguro es que quienes pronosticaban una debacle, pues realmente tuvieron que morderse la lengua y no fue así, porque lo has dicho tú, la popularidad del presidente está más alta que hace mucho tiempo y en el contexto mundial, pues todavía más. Esta campaña se la ganaron de los traidores a la patria, es una campaña, digamos, la primera campaña del siglo desde el siglo XX, yo diría del siglo XXI, perdón, yo diría la segunda. La primera fue cuando algunos dijimos que quienes aprobaron la reforma energética de Peña Nieto eran traidores a la patria, y dijimos por qué, pero nos estamos remitiendo también a hace un siglo y a hace 6 décadas, 5 décadas, a las presidencias de López Mateos y de Cuauhtémoc, y de Lázaro Cárdenas, cuando el mismo PRI fue el que sentó los principios de la soberanía energética del país. Entonces, son doblemente traidores, porque son traidores no solo a lo que significa la soberanía de los recursos energéticos, sino a su propio partido político, en este caso del PRI. O sea, lo podemos entender del PAN de alguna manera, y porque sabemos también cómo nació el PAN históricamente hablando, pero del PRI, entonces, si no fue jugada, sí fue una coincidencia muy inteligente de acciones, de tal forma que quien salió ganando
en este momento, y no hay quien lo pueda dudar, yo creo, porque hay argumentos para sostenerlo, es López Obrador, y por eso se le ve tan tranquilo. Si tú te fijas, esa campaña que dice que se destila odio desde Palacio Nacional, pues no se le ve jamás en los rasgos. El odio se destila a través de las miradas, de los gestos, y en el presidente, pues realmente tenemos una armonía y una paz que ya la quisiera uno de pronto, ¿no? Que de repente sí nos enojamos bastante y se nos nota y nos aceleramos y nos violentamos y quisiéramos no estar tan de acuerdo con esto de la transformación pacífica, ¿no? O sea, quisiéramos ir a darle unos trancazos a ciertos personajes, y López Obrador se le ve tranquilo y sí, yo coincido contigo de que salió ganando. Claro, lo ideal hubiera sido que se aprobara la reforma al mismo tiempo que la reforma a la ley minera, como ocurrió, pero si hacemos un balance, el presidente salió ganando y la cuarta transformación salió ganando, y quienes quedaron evidenciados fueron los traidores a la patria, porque el mismo Código Penal Federal conceptualiza la traición a la patria cuando alguien pone en riesgo la soberanía nacional. Eso está en el artículo 123. Entonces, pero ya que estás mencionando eso, pongo sobre la mesa esto. Por ejemplo, déjame preguntarle la opinión a Alina. ¿Escarnio público suficiente con esto de los traidores a la patria, con mostrar nombre, apellido y foto en redes sociales, o ir en el camino legal para hacer válido eso que dice la Constitución, a lo que se refiere Beatriz Aldaco? ¿Tú qué piensas, Alina? Ya tuvimos hace rato también un debate interesante entre Manuel Hernández Borboya, quien dice yo estoy por el escarnio público, y Norman Pearl, que asegura que un proceso legal contra estos legisladores y legisladoras no necesariamente se contrapone con el escarnio público. ¿Tú qué piensas? Mira, es que este tema de comprarles que es un escarnio, comprarles que es una campaña en su contra, yo creo que en realidad es esta población indignada, esta población que durante décadas la trataron de ignorante, la trataron de palera, la trataron pues eso, ¿no? De no saber, ¿no? E incluso yo le he insistido mucho de mantenerse al margen de la vida pública y de la vida política de este país, como si no hubiesen hecho todo lo posible para mantener a veces a la población justamente desconociendo. Y lo hablo en todas las instituciones. Durante Vicente Fox hicieron reformas, las llamadas RIES, las reformas integrales en la educación superior, en las cuales atacaron el tema de las materias como historia, cívica y ética, y así fueron desmantelando el sistema educativo. No se diga la monopolización de los medios de comunicación, en el caso de Televisa y TV Azteca, que eran el brazo derecho y el brazo izquierdo, más bien los dos brazos derechos de los gobiernos en turnos, ponían, quitaban gobernadores, pero también nos pusieron, y ese es el gran punto, yo creo que la culminación, ¿no?, de este poder mediático del llamado cuarto poder, la puesta de un personaje como Peña Nieto en la presidencia. Después de todo eso, ha venido un trabajo hormiga. Yo no quiero desestimar, Vicente, porque a veces también creo que a veces nos quejamos mucho de la personalización que se hace del presidente, y a veces quedamos en eso. Hay muchísima gente, ¿no?, que también no solamente implica los liderazgos del partido hoy en el gobierno, sino gente que está puerta por puerta todos los días, que está como predicando, ¿no?, lo que está ocurriendo en este país, que como tú, Vicente, han abierto estos espacios y nos han permitido a muchas y muchos participar aquí con el análisis, a gente que ha asumido su rol en una transformación, que ha asumido su rol, ¿no?, en avanzar en esta democracia, ¿no?, que realmente se quiere, y no en una falsa democracia representativa. Entonces, esto es simplemente la consecuencia de esa politización. El que la gente hoy esté hablando, yo diría que sí, Vicente, no, también es responsable de esto. La gente te lo dice en las calles, y yo sé que aquí no lo mencionas, pero cuando te encuentra la gente, yo sé que te agradecen inmensamente que haya estos espacios, ¿no?, el rol que juega Sin Censura
ahora también el rol que juegan otros compañeros y compañeras, y esto que ellos llaman una campaña en su contra y que llaman demás, es la conciencia de la gente hablando. Hoy no tenemos iguales, simplemente lo poníamos en términos incluso de la participación en el referéndum. La gente que participó diciendo sí a la continuidad del presidente fue mucha más que la que votó por personajes como Vicente Fox. Eso no es ni tantito menor en la vida de este país, así que yo creo que es lo mínimo que se tiene que esperar hoy del pueblo mexicano, el que alcemos la voz, sea a través de redes sociales, sea a través de las calles, sea a través, incluso este domingo, anunciando, por cierto, vi que van a hacer un evento en el hemiciclo a Juárez, va a estar ahí la militancia, la dirigencia de Morena, van a estar ahí cantantes, van a estar en un acto cultural, político-cultural desde las 10 de la mañana, así que va a ser interesante también escuchar a la gente que por más que se les ha vendido que hubo una gran derrota de la reforma eléctrica, lo cierto es que se ha avanzado brutalmente, que la gente hoy tiene conciencia, y esto de traidores a la patria tiene que ser solo uno de los tantos caminos que tenga que tomar la ciudadanía para hacer el camino, ¿no? Para hacer su propio camino, para crear su propio horizonte. Yo la verdad es que lo celebro, y si no quieren ser llamados traidores a la patria, pues que no traicionen a la patria, y así de fácil, ¿no? Yo creo que esto es increíble, el nivel de discusión, que nos estemos cuestionando las reformas a una ley minera que hace años era simplemente no importaba en los medios, no importaba en ningún lado, y nos pasaba, ¿no? El albazo, y así fue como se aprobó. No se nos olvide la reforma energética, un 13 de diciembre, después del Día de la Virgen de Guadalupe, se aprobó esta reforma, y así en múltiples ocasiones, ¿no? Entonces yo creo que menos mal que esto está ocurriendo y que se esperen, porque así como tú lo proponías, si andabas de mitotero ahí, Vicente, en Twitter diciendo, ¿por qué no los enumeramos, no? Traidores a la patria, traidores, pues yo creo que más de una te vamos a seguir en ese sentido, así que se vengan estas y otras campañas de evidencia, no de linchamiento, de evidencia de quiénes son realmente todos estos personajes. Querida Beatriz, ¿cómo ves con lo que dice Alina Duarte? Yo, a lo que se refiere Alina es tratando de darles una probadita de su propio chocolate a esos que ponen José Ramón López Beltrán 1, y no creo que van en el 40 y tantos, pues así también, traidores a la patria 1 y fulana foto y nombre y apellido, traidores a la patria 2 y así sucesivamente. Yo sí creo que la gente tiene el derecho a enterarse de cómo votaron legisladores y legisladoras, y yo sí creo que tiene todo el derecho el mexicano de a pie de exhibir lo que no le gusta. Pero yo preguntaba, ¿es suficiente con eso? ¿O hay que ir también por el camino legal? Tú haces referencia a la Constitución, querida Beatriz. Mira, en principio, yo creo que un legislador en principio debe estar consciente y orgulloso de sus decisiones tomadas en el seno del Congreso. O sea, si se está poniendo en evidencia lo que realmente hicieron, ¿por qué les pesa tanto que se sepa? O sea, aquí hay una doble cara, porque yo creo que muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos en el fondo conocen la Constitución, conocen la historia de México, y saben que sí están cometiendo traición a la patria. Si leemos simple y sencillamente el artículo 123 del Código Penal Federal. Entonces, les gusta hacer el daño, pero no les gusta que se sepa. Les gusta manipular el discurso, manipular la mentalidad de la gente, pero no les gusta que que los pongan en evidencia. Es el que hace el que golpea, pero guarda la mano. Así son. La mayoría de ellos así son, así se posicionan, así se han estado evidenciando desde hace mucho tiempo. Por eso yo creo que es muy justo y es muy válido que se les exhiba. Si yo, diputada, tomo una decisión y tiene sus consecuencias, tengo que asumirlas en el caso de serlo. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, yo pienso que estos ejercicios en los medios, en las redes sociales, de poner en evidencia
a estos personajes de acuerdo con lo que porque no es mentira, nada de esto es mentira, es lo que realmente hicieron, va a servir va a ser un abono para el avance democrático también, al lado de lo que se está haciendo con el uso de la democracia participativa o con el derecho que tenemos todos a ser partícipes de una democracia no solo representativa, sino participativa a partir de López Obrador y a partir de los referéndums, a partir de las consultas populares y demás. Eso se va a generalizar, va a crecer. Y también esta gente que está en desacuerdo con sus propios representantes, la va a pensar más. Entonces es un abono todavía adicional y es un bono que Morena debe aprovechar y que en general la 4T debe aprovechar para que esta gente elija realmente mejor a sus representantes, porque buena parte de ellos no están representando la voluntad popular. A ver, en otro tema que también el presidente Andrés Manuel López Obrador mueve sus fichas y les pone en jaque a todos es en el del Tren Maya y esta campaña de famosillos, como dices tú, querida Alina Duarte, ya aceptaron algunos, pero ahora dice el presidente, reúnanse con los ejidatarios. Pero más de uno de estos famosillos va a decir, no, yo si no es con el presidente, no. O sea, le dicen el presidente dice, lo recibo en Palacio Nacional. Y dicen, va, aceptamos, pero tú ven al tramo 5 del Tren Maya. Dice el presidente, no voy al tramo 5. Si quieren en el tramo 5, reúnanse con los ejidatarios. Y te puedo asegurar que estos famosillos van a decir no, porque si no es con el presidente, ¿cómo nos vamos a reunir con los ejidatarios? Mi querida Lina, creo que el presidente está muy cabrón, muy cabrón en esto de mover las fichas. Bueno, ya sabíamos, ¿no?, quiénes son estos personajes y el elitismo y también el colonialismo con el que se trata este tema, ¿no? Hemos hablado aquí en este espacio de lo complejo que ha sido el tema del debate del Tren Maya, pero creo que hay algo que no tiene mucha complejidad, que es desmenuzar realmente a estos personajes de cuerpo entero que realmente no se acercan a estas comunidades, ¿no? Yo creo que cuando proponíamos hablar sobre las implicaciones que pueden tener no solamente el Tren Maya, cualquier otro megaproyecto, creo que estábamos obligados, ¿no?, a revisar todo esto del impacto ambiental, todo esto de cómo va a impactar en los usos y costumbres, e incluso, ¿no?, en la permanencia, ¿no?, de los idiomas originarios en la región. Sin embargo, estos personajes han venido y con este dejo, ¿no?, absolutamente colonialista, a tratar de imponer su verdad, han tratado de minimizar, ¿no?, el tema, incluso con este aire de desprecio, ¿no? Yo hablaba apenas con un compañero que se llama Nick Estes, que él es parte de una de las reservas, él es un activista de las comunidades indígenas en Dakota, en Estados Unidos, y él me decía algo muy fuerte, ¿no? Decía, a mí no me van a negar, ¿no?, el hecho de ser indígena y el hecho de tener también reservas no significa que a nosotros nos tengan que negar hospitales, no significa que a nosotros nos tengan que negar escuelas, no significa romantizar la vida de los pueblos originarios, ¿no? Decía, ¿por qué la gente blanca, ¿no?, rica, ellos sí tienen derecho a todo eso y nosotros por ser pueblos originarios, entonces no tenemos derecho incluso a una carretera cuando nosotros hacemos exactamente los mismos viajes a otros lados, ¿no? Como la gente dice, como la gente blanca. Entonces creo que esos debates no están dentro del panorama. De repente sí lo retoman, esto creo que pasaba mucho más en otros momentos, ¿no? Donde los pueblos originarios eran solo objeto de campañas de los ministerios de turismo, de los ministerios cuando querían, no sé, los Juegos Olímpicos, etcétera, pero en el día a día no había una política realmente de aceptación, de integración de los pueblos originarios, y cuando digo integración no es lo mismo que asimilación, ¿no? Entonces, de verdad que estas personas, estos personajes, cuando se han preocupado, y lo digo específicamente por personajes como Eugenio Derbez, ¿no?, que de verdad está preocupado por el medio ambiente, personajes que los hemos visto en más de una ocasión caer en contradicciones brutales, y que el Tren Maya no iba a ser una excepción. Hemos visto cómo estos grupos se
se han focalizado en lo que han sido pues los proyectos icónicos, ¿no? De esta cuarta transformación, sea el aeropuerto, y ya vimos los tweets, ya vimos las declaraciones sumamente racistas y clasistas, están con el tema del Tren Maya, y seguramente estarán contra todo lo que ellos consideren o no, ¿no? Que tenga que tener su aprobación en términos sumamente elitistas para que pueda proceder. Así que nuevamente yo celebro que la gente hoy esté cuestionando las intenciones detrás de estos personajes, muchos de ellos lamentablemente dentro de la llamada sociedad civil, que también pues de civil tiene muy poco, cuando en realidad se ha demostrado el financiamiento de algunas de estas organizaciones a través de Atlas Network, a través de la USAID, a través de la Net Foundation, y que incluso el mismo presidente también ha señalado cómo esta sociedad civil se ha visto involucrada con el financiamiento específicamente de Estados Unidos. Querida Beatriz Aldaco, ¿tú cómo entiendes esto? El presidente dice, a ver, pues, vamos a reunirnos, vengan a Palacio Nacional, quieren imponer sus reglas, estos famosos, y dicen, no en Palacio Nacional, sino allá en el tramo 5 del Tren Maya, y dice el presidente, entonces reúnanse con los ejidatarios. Vamos a ver si los famosos tienen la capacidad, la humildad para reunirse con esos ejidatarios y hablar de los temas importantes, aunque no sea necesariamente con el presidente. ¿Cómo ves? Bueno, realmente lo que veo es que es una abierta provocación del presidente. Es una provocación, es un desafío que se está imponiendo con una burla soterrada, bastante justificada, de la distancia abismal que hay entre un ejidatario y uno de estos en algunas ocasiones mal llamados artistas. Y esto nos remite a pues aquella famosa reunión de cantantes que se manifestaron en contra de Nicolás Maduro, recuerdan, encabezados por Miguel Bosé, Juanes, Alejandro Sanz, Luis Fonsi, o sea, utilizan es una copia, aunque estamos hablando de otro contexto, porque en el caso de Colombia, pues se reunieron artistas de varios países, pero bueno, en México sería acá una copia de lo que ocurrió allá, reuniendo, convocando a estos personajes populares, muy conocidos, cuyas rolas, cuyas canciones, incluso uno mismo a veces las puede repetir, o los conocemos, o Televisa nos los impuso desde hace mucho tiempo, y hemos tenido que estar desinformándonos de todo aquello que Televisa quiso imponer durante tantas décadas a muchos de nosotros. Entonces los usan para que la gente que solo cree en ellos, o que solo cree en Televisa, o solo cree en los medios tradicionales, es una manera pues de manipular a la población, pero bastante burda, ¿no? Bastante torpe, bastante tonta. Ninguno de esos eslogans que manejan estos personajes realmente tienen un contenido, tienen un fundamento, tienen un asidero en la realidad, y no vamos a esperar jamás que la respuesta de ellos sea realmente reunirse con los ejidatarios, con quienes realmente tienen, en todo caso, la respuesta y la experiencia directa de los efectos del Tren Maya en esta región tan importante del país, ¿no? Y con respecto a esta otra situación, es también la expresión de la certeza que tiene AMLO, que tiene el presidente de la República, del desencuentro entre estos dos mundos del glamour, de la gente que se siente superior racialmente, social, económicamente, que ve por debajo del hombro a los demás, a los ejidatarios, a los indígenas, y termino con un ejemplo muy, muy claro de una experiencia que tuvimos ayer aquí en Hermosillo, la exhibición de una película, y las quejas de los productores de esta película mexicana, una película buena, mexicana, que se transmitió ayer, y la queja de que ya no había
estos apoyos para este tipo de cine. Y nosotros con el micrófono les dijimos, bueno, sí hay apoyos que se han terminado en este país para cierto tipo de cineastas o de artistas o de aficionados al cine, pero hay mucho más apoyo ahora y muy novedoso para los pueblos originarios. Pero a ellos esto no les dice nada, o sea, absolutamente nada. Para ellos, los pueblos originarios y la gente a la que nunca le ha tocado, no les importan, o sea, no les importan en absoluto, o sea, no les significan para ellos ninguna importancia y mucho menos sienten que sean iguales, ¿no? Bueno, nada más para cerrar con un comentario editorial. La oposición está tan preocupada en la reforma eléctrica, la reforma político-electoral, el debate sobre la Guardia Nacional, que tenemos a una diputada del PAN del Distrito 13 de nombre América Rangel, que escribe, y no es broma, con la novedad que van a quitar la palma de reforma, porque el gobierno de Morena la dejó morir. Fue un símbolo de la ciudad durante los últimos 100 años. La izquierda destruye todo lo que toca. No sé si la palma de reforma esté atacada por una plaga, si no le echaron agua y se secó, pero me conmueve, con mucho respeto lo digo y perdón por el tono sarcástico, que espero sea evidente, que una diputada como América Rangel esté tan consternada por la palma de reforma y no por los... Creo que está claro mi comentario, ¿no? Creo que queda claro el comentario, pero bueno, así la oposición que hoy seguramente saldrá a respaldar a Gabriel Cuadri, que ha sido sancionado por su discriminación transfóbica contra Salma Luébano, la diputada trans de Morena, una de las diputadas trans de Morena, y bueno, así las cosas, aunque suene a programa de Loret de Mola, mi querida Alina Duarte. ¿Con qué comentario, con qué opinión, con qué reflexión cierras tú? Mira, incluso eso, ¿no? Yo creo que el caso de Salma Luébano, esto que mencionas, es importante por dos cosas. Primero, porque no habíamos tenido una representación, tenemos 2 diputadas federales trans en esta legislatura, eso habla también del debate que se ha tenido que dar en torno a estos debates que hace unos años era impensable que, no solo que se dieran, porque esos han venido dando durante muchas décadas, no solamente en México, sino en América Latina, Estados Unidos, etcétera, sino dentro del Senado con estas representaciones. Y segundo, porque el tema de Cuadri, de verdad, yo no sé ya ni por dónde, ¿no? Tenemos que analizar a este personaje, si desde la comedia, desde lo que implica políticamente, sus representados, quienes votaron por un personaje como este. Yo creo que hoy se vuelve este rostro más claro de lo más fascista, ¿no? Que existe hoy en el país, con un descaro, un cinismo, un odio. Ahí sí, yo creo que buscando perseguir incluso a los grupos más vulnerables, en este caso a las diputadas a quien violentó en aquella sesión, llamándoles género masculino, ¿no? El señor, etcétera, etcétera, pero también su desprecio hacia el interés popular, su nula comunicación, su nula disponibilidad a realmente debatir en términos pues de madurez política o de madurez sencillamente. Creo que este personaje es todo lo que no tenemos que aspirar a ser como sociedad y que también es de los más agredidos, ¿no? De los que se sienten más agredidos con esta campaña de traidores a la patria, porque su discurso no logró mermar dentro de ese 70% de la población que esta encuesta que al principio del programa citabas, no ha logrado impactar estos discursos de odio, al contrario, quieren hacer creer que quienes
pues promueven estos discursos son justamente los de la llamada cuarta transformación y todo lo que huela a izquierda, ¿no? Todo lo que parezca de izquierda. Entonces, Gabriel Cuadri, creo que con estos antecedentes que se están sentando del debate público, de también los instrumentos jurídicos, legislativos en su contra, creo que también nos hace pensar que no tenemos que dejar pasar absolutamente ningún tipo de insulto, ningún tipo de discriminación, ni de discursos de odio. Entonces yo creo que hay que ponerle un alto, ¿no? Cada vez que sea posible a este tipo de personajes y no por la fuerza. Hay muchas leyes, muchísimos grupos especialistas, etcétera, que realmente creo que respaldan, ¿no? Los argumentos cuando hablamos de un personaje tan fascista como Gabriel Cuadri. Así que enhorabuena, ojalá podamos seguir visibilizando a cada uno de estos legisladores, si es esta diputada Paloma Sánchez, si no mal recuerdo, ¿no? La que salió a burlarse también en pleno debate de la reforma eléctrica y luego dijo, por eso soy pluri, o sea, todo ese tipo de actitudes que sepan que se les está vigilando y no solamente en los medios de comunicación, sino que los medios de comunicación independientes como Sin Censura son solamente ese principio del debate y de la conciencia del pueblo mexicano. Y pues por eso también no es casualidad, Vicente, los ataques que hacen a este canal de YouTube, a tu cuenta de Twitter en múltiples ocasiones, que si dan de baja los canales, que si los censuran, que si etcétera, etcétera, es también porque eso se refleja en cosas que ellos no pueden controlar, que bueno fuera que todo se resumiera en votaciones dentro de los congresos, pero cuando el pueblo tiene conciencia, nada los puede detener, no puede haber un paso atrás, y yo creo que ahí está, ¿no? Ahí está el objetivo de estos espacios, de seguir informando, seguir concientizando a la gente y que estos personajes como Gabriel Cuadri no vuelvan nunca más. Mi querida Lina, ¿por qué no cerramos también invitando a la gente a tus redes sociales? Gracias, Vicente. Pues yo sí los invito a que me sigan. Me encuentran en Twitter en @AlinaDuarte_, también en Instagram _AlinaDuarte, en Facebook.com /Alina Duarte periodista, y también en mi canal de YouTube Alina Duarte. Ahí me pueden seguir, ahí trato de responder la mayoría de los mensajes. Y pues te mando un abrazo a ti, Vicente, a todo el equipo, también a Beatriz Aldaco, a todo el auditorio bellísimo de Sin Censura. Querida Lina, antes de ir con Beatriz y su cierre y su comentario final, y luego, ¿por qué preguntas? ¿Por qué me odian los priistas? ¿Por qué me odian los panistas? ¿Por qué? Bueno, preguntas qué se puede hacer con la sede nacional del PRI. Y luego veo, ya vi provocadora, que le exhibes a Viri Ríos, a la profesora de Harvard, educada la escritora analista educada en Harvard, Viri Ríos, que escribe: fue la austeridad la que mató a la Palma de Reforma. Este domingo vayamos a la ceremonia de la Ciudad de México, pero a protestar. La austeridad mata. Se necesita dinero para controlar plagas. Y por ahí alguien le contestó: estas son las plagas más peligrosas y a ti te encanta convivir con ellas. Y ponen un tuit, un evento de los senadores del PAN que dice: platicamos con Viri Ríos sobre el México que no es normal, un país de polarización, desigualdad y pobreza. Desde el Senado, las y los senadores de Acción Nacional seguiremos luchando por un México mejor. Pues vaya plaga, entendió el que entendió. Mi querida Lina Duarte, pórtate bien. No hables así de tu amiga Viri Ríos, no la exhibas así tan gacho. Y es que además hay una cuenta, para que entienda el auditorio que tengo que ver yo en esa respuesta, hay una cuenta de Twitter que se llama Gente Siendo Humillada. Entonces yo dije, este sería un gran tweet para esa cuenta, porque le cierran la boca a una persona que además se jacta todo el tiempo de ser progresista. De verdad, yo no sé de dónde pasa. Independiente, militante, incluso luego hace tweets que yo no sé de dónde se los inventa, diciendo que la gente cree que todos son como Morena, cuando ella logra disentir y poner datos, y es como, amiga, date cuenta, ¿no? O sea, yo no sé a quién engaña, yo no sé quién cree que ella es de izquierda, que ella es progresista. Entonces me dio mucha risa esta respuesta, simplemente le hice una captura de pantalla, la subí a mi cuenta de Twitter, la pueden buscar ahí. Entonces yo creo que, pues sí, luego porque me odian, pero la verdad es que también me parece sumamente cómico que esta gente, ¿no?, venga a hablar de plagas y justamente no se dé cuenta de que la plaga mayor se está sentando con ellos, ¿no? Les están abriendo los espacios, y además es eso, ¿no? Si realmente representara
un riesgo al establishment, un riesgo al status quo en este país. ¿Tú crees que los de Movimiento Ciudadano, los del PAN les van a abrir las puertas? Pues hasta ahorita a mí no me han invitado, no sé a ti, Vicente, si te han invitado los del PAN a presentar ahí un programa o algo, a mí no. Entonces, bueno, ahí lo dejamos, pero como estos tweets pueden encontrar otros en mis redes. Me están preguntando que si a qué hora sales para el PAN. Entendió el que entendió. Pórtate bien, Alina Duarte. Mi querida Beatriz Aldaco, ¿ya ves cómo es Alina de provocadora? Y luego dice, ¿por qué me odian? Te está aprendiendo muy rápido, querida Beatriz Aldaco. Pero me echan la culpa a mí, pero si acá él es el provocador número 1. Bueno, es que hay que ser provocadora. A mí me encanta que Alina sea provocadora. Mientras más provocadores seamos, mejor. Alina es encantadoramente provocadora, yo la sigo. Bueno, ni se diga tú, por favor. Muchos de ¿Yo? ¿Tú? Sí. Ahora resulta, ¿yo? Sí, usted, compañero. Fíjese que sí. Y bueno, mira quién habla, la que le puso una tunda a José Woldenberg, la que le ha puesto periodicazos en la jeta más de uno. Ahora, si te estamos aprendiendo a ti, Beatriz Aldaco. Y seguiremos. Lo que pasa es que nos estamos recuperando de la lamentada veda electoral espantosa de casi 2 meses sin poder estar sin censura y en otros sitios. Pero mira, esto de La Palma es encantador porque realmente el que tenga una plaga y el que desconozcan ellos que hay una plaga de hongos que se va a remover, dijo Claudia Sheinbaum que se va a remover al Ibero Nezahualcóyotl para tratamientos de remediación, no se informan, no leen. Pero es una metáfora también esta plaga, de la plaga que significan para nosotros quienes queremos a un México transformado, un México sin corrupción, lo que significan ellos. Son una plaga, es una plaga, algo que carcome, que echa a perder, que arruina, y es lo que están haciendo o lo que han pretendido hacer durante décadas con el país. Esos personajes que serían los hongos de La Palma, ¿no? Los hongos de La Palma. Y bueno, y es realmente motivo de humor y de hilaridad el hecho de que realmente eso de que López Obrador es culpable, el motivo de un meme, como los hay todos los días, es real. O sea, la diputada, ya los debe haber tocado en otro momento, a la que le robaron, creo que lo mencionó Alina, no sé, pero a la que le robaron, que iba con su esposo, que le robaron, sale con su celular. O sea, el ladrón no se robó su celular, parece que sale con bolsa, no recuerdo, pero el culpable finalmente es López Obrador, porque él está motivando a que se pongan estos recuadros para que la gente sepa quién votó en contra de la reforma energética. Entonces sí, sigue para ellos cada vez más siendo cierto que López Obrador es culpable de todo, de cualquier cosa negativa que les ocurra, y eso habla de una cada vez más estrecha posibilidad de argumentación y de fundamentos de esta gente, ¿no? Se les acaban los argumentos, entonces viene el berrinche, van a la ONU, se quejan, lloran, patalean, con una especie de, están como en retroceso. Ahí están las imágenes, ¿no? O sea, las caras de victimización de estas personas realmente hablan ya de un delirio, ¿no? De vivir en la ficción completamente. Pues, querida maestra de la provocación, Beatriz Aldaco, recuérdenos, por favor, en dónde pueden leer sus provocaciones en redes sociales, por favor. Bueno, sobre todo en Facebook. No soy muy activa en redes sociales, pero estoy en Facebook con mi nombre, Beatriz Aldaco. El otro día puse algo provocador que te envié, que es, nos quisieron robar no solo la luz del pensamiento, sino el pensamiento sobre la luz, algo así, ¿no? Ese tipo de provocaciones, juegos de palabras me gusta hacer ahí en mi Facebook. Y ahora estamos trabajando en la revista Sentido Común,
que va a salir cada mes, ya hablamos de ella. El próximo número sale Suave Mate por primera vez en esta revista, que voy a dar la dirección, es www.sentidocomunmx.com. Es dirigida por Fabricio Mejía y están colaborando allí, entre otros, Lorenzo Meyer, Pedro Miguel y otros grandes estudiosos, investigadores mexicanos y mexicanas. Pues qué fregón esfuerzo, ya te lo había dicho, querida Beatriz Aldaco. Pues cerremos aquí esperándote la próxima semana o antes, si lo amerita la noticia, Beatriz, y a ti mañana, querida Alina Duarte. Por lo pronto, hasta donde te encuentres, Beatriz, te mando un abrazote y también un abrazo para nuestra reina de Xochimilco. Que pasen excelente noche, nos vemos pronto. Hasta luego. Nos vemos, don provocador. Y pórtense bien, pórtense bien. No. Bueno, y si se portan mal, inviten, aunque creo que con este calorcito me cae mejor una invitación de Beatriz Aldaco que una tuya, mi querida Alina. En los canales de Xochimilco no se puede nadar, en San Carlos, Sonora, sí se puede. Bueno, que nos invite y armamos un taller de provocadores. Claro que sí. Cuídense mucho, nos vemos, Gracias. buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Bueno, y con esta... Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @_Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.